Ahora sí No, ya voy a empezar a grabar. Bueno, ya empecé. yo veo seguido sus live review. Ah, arre. Yo son los que veía, lo único que veía, pero ya ni eso, ya no lo he visto. Veo de noticias en internet, pues en YouTube, al Jalife nada más, prácticamente. Mm, Ahora vas a ser fan de Jalife. No, pues ya soy, llevo un rato ya. Sí, sí, el Jalife está en otro nivel que el Rusarín, ¿eh? Sí, es que el Jalife es muy, muy imparcial, siento yo. Por eso me gustan sus videos. Y su Sí, análisis, aunque a veces se la pasa tirándole cajeta a políticos mexicanos, ¿ah? sí, aunque fíjate que en el lunes de noticias de Rusarín sacó varias noticias que ustedes ya habían puesto en el foro de política, güey. Ah, pues que yo voy un paso adelante, mi Paco, siempre. Yo, mm, yo sé, de hecho, estoy empezando a querer ver al Santos, pero no ha hecho su canal. Ah, de hecho, voy a empezar a hacer live review de noticias también, no te creas. A ver, pues, vamos dándole, ¿no? Ujú. Yo leo este resumen, que es el único, y ahorita vamos con las preguntas. Ahí va. Nada más déjenme ver si está grabando audio mi micrófono. Va. Sección tercera, el ser religioso. En esta sección, Nietzsche analiza la religión, especialmente el cristianismo, desde una perspectiva psicológica y genealógica. No le interesa discutir si Dios existe, sino comprender qué tipo de ser humano produce la religión y qué tipo de ser humano necesita de ella. Nietzsche sostiene que la religión surge como respuesta a determinadas condiciones de debilidad, sufrimiento e inseguridad. En este sentido, la religión cumple una función, ofrece consuelo, orden, sentido y jerarquía en medio del caos de la existencia. Para muchos individuos, especialmente los que viven en condiciones de subordinación o sufrimiento, la fe representa una forma de protección espiritual. Uno de los puntos centrales es que la religión no es simplemente un error intelectual, sino una estructura psicológica compleja. A través de la culpa, el pecado y la redención, la religión organiza los impulsos humanos y los somete a una disciplina moral. El cristianismo, en particular, transforma instintos naturales como la agresividad o el deseo en sentimientos de culpa interiorizados. Así, el poder ya no se ejerce solo externamente, sino de la conciencia del creyente. Dejen, corrijo esta falta de ortografía porque me da ñañaras. Nietzsche distingue entre distintos tipos religiosos. No todos creen por las mismas razones. Hay espíritus fuertes que pueden usar la religión como herramienta de dominio o de organización social, y hay espíritus débiles que la necesitan como refugio. En este análisis, la religión aparece también como un instrumento político, una forma de estructurar masas, domesticar impulsos y estabilizar sociedades. Sin embargo, Nietzsche no reduce la religión a pura manipulación. Reconoce que ha sido una fuerza formadora de cultura, disciplina y profundidad espiritual. Las religiones han contribuido a crear tipos humanos capaces de soportar grandes tensiones interiores, pero al mismo tiempo han promovido una moral que valora la humildad, la obediencia y la negación de la vida terrenal, lo que Nietzsche interpreta como una moral de resentimiento. Un aspecto crucial en la relación entre la religión y el poder, un aspecto crucial es la relación entre religión y poder. El sacerdote, figura central en esta sección, representa una transformación del poder. No domina por fuerza física, sino por control moral y psicológico. A través de la interpretación del sufrimiento como culpa o castigo, el sacerdote canaliza el resentimiento de los débiles y lo convierte en un sistema de valores. Nietzsche también señala que, aunque la modernidad declare la muerte de Dios, el impulso religioso no desaparece fácilmente. Puede transformarse en nuevas formas, ideologías políticas, fe en la ciencia, moralismos seculares, etcétera, ¿no? El ser religioso es una estructura profunda del alma humana, no simplemente una institución histórica. En conjunto, esta sección amplía la crítica iniciada en las anteriores. La religión no es una revelación divina ni una simple superstición, sino una configuración de fuerzas psicológicas y sociales que han moldeado la moral occidental. Nietzsche invita a mirarla sin reverencia ni odio, sino como un fenómeno humano que revela tanto grandeza como decadencia. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de Nietzsche? ¿Está bien? Está. Una persona muy radical. De hecho, el Jalisco está en contra del radicalismo, y él es radical. De hecho, tiene su postura contraria de valores absolutos y Ándale, Y él es absurdo. Nietzsche es
Es relativista, fíjate. Simón. Curioso. A ver, ahí van las preguntas. ¿La religión nace principalmente de la debilidad como sugiere Nietzsche o puede surgir también de una experiencia de fuerza y plenitud? ¿Cómo Mm, es una experiencia de fuerza y plenitud? Pues yo precisamente iba a utilizar el ejemplo del cristianismo aquí. O sea, no me refiero, me imagino que, bueno, mejor dicho, la pregunta no se refiere a quien profesa la religión, sino a cómo surge la religión, ¿no? Arre. Entonces, en el cristianismo, la figura central es, en el cristianismo barra catolicismo, la figura central es Jesucristo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, pues estamos hablando puramente de teología, ¿no? Independientemente de si se cree o no en eso. Pero el cómo nace el cristianismo es precisamente una demostración de esa fuerza de, de, de ideales de Jesucristo, ¿no? De la figura central de la religión, pues. No Ujú. es, no es una, no es una demostración de debilidad, al contrario. Ajá, pero sí es de la debilidad de los creyentes, ¿no? O sea, tú buscas una figura de fuerza, tú crees en una figura más fuerte porque piensas que te puede salvar, ¿no? De algo que tú mismo no eres capaz. Es una demostración de fuerza de en lo que se cree, pero es una, sí necesita como debilidad del pueblo, sí necesita como que el pueblo se sienta en necesidad, ¿no? De algo más grande que ellos mismos. Sí, entiendo, pero precisamente es hasta un poco paradójico, ¿no? Porque el hecho del por qué mucha gente elige ser creyente, ser religiosa, es precisamente en ese sentido, ¿no? En ese sentido de salvación, de algo más fuerte que yo, que me salve de algo que no puedo controlar, ¿no? Como por ejemplo, la promesa de la eternidad después de la muerte, ¿no? En el cristianismo. La muerte es lo que pone fin a la experiencia humana, pues, en el plano terrenal, por así decirlo, ¿no? Entonces, después de eso, ¿qué queda? ¿La nada absoluta? Pues no. A lo mejor puede que haya algo más, ¿no? Y en base a ese algo más es donde se profesa la religión, quizá desde muchas perspectivas, ¿no? No, no quiero decir que todos los cristianos católicos profesen la religión por eso, por la salvación, pero intrínsecamente bueno, mejor dicho, la tienen interiorizada, ¿no? Pero al mismo tiempo, por lo cual digo que es hasta cierto punto paradójico, es porque la motivación puede ser esa, pero al mismo tiempo el hecho de profesar la religión sí requiere de fuerza, de voluntad y de plenitud moral, ¿no? Porque Ujú. es una moral ya no creada, sino que ya escrita, ya está pactada, y entonces sí requiere de fuerza para poder llevar a cabo la religión de la manera correcta, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opinas, mi Paco? Perdón, pues mira, yo sí soy de la idea o de los que piensan que muchas veces las personas llegan a la religiosidad por una debilidad o por una falta. O sea, buscan completar esa falta con esto, pero lo que dice Santos también es verdad. O sea, creo que ya el profesar una religión y llevarlo al pie de la letra sí lleva, va de la mano de tener cierta fuerza y fuerza justamente para profesarla y cumplirla, y plenitud, porque una vez que estás convencido de ella, pues te sientes en paz, ¿no? Con eso. Entonces Simón. A mí creo me que más gusta. Nace de la debilidad, pero se mantiene gracias a la fuerza Yo y siento que... plenitud. Ah, sí, sí, sí. Yo siento que aquí Nietzsche es un poco injusto, eh, catalogando únicamente a la religión como este tipo, como este proceso, ¿no? De nacer de la debilidad. Me refiero a la fe, que la fe nazca de la debilidad y que a partir de eso se requiera de fuerza y plenitud para llevar a cabo bien las prácticas de la religión, ¿no? Yo digo que es injusto porque ese ejemplo se puede replicar a otros ámbitos que no son religiosos también, a ideologías políticas, por ejemplo, no necesariamente que tengan que ver con algo religioso. O sea, las ideologías políticas, los ideales en sí también requieren de esta
fuerza de voluntad, de esta plenitud para hacer lo que crees que es correcto. Sin embargo, también se podría decir que desde cierto punto esas ideologías nacen de una debilidad, ¿no? O sea, una falta de valores. Cuando tú intentas, aplicar una ideología a tu sociedad, como el debate muy contemporáneo de derechas e izquierdas, ¿no? Por qué la gente se convierte a la ultraderecha? ¿O por qué la gente se convierte a la izquierda, ¿no? Es por una necesidad. Y esa necesidad se percibe como debilidad hasta cierto punto porque es algo que falta, no algo que necesitas. Sí. Y de la misma manera para la religión, o sea, lo que Nietzsche explica aquí para la religión se puede aplicar para otros ámbitos, como la política principalmente. No es algo meramente exclusivo de la religión, es lo que yo quiero decir, pues. Sí, sí, sí. Creo que sí lo dice en una parte, ¿no? Sí da el ejemplo también de ideologías, de política, no nada más de religión. Y también da el ejemplo de que algunos se aprovechan, ¿no? De la religión. Creo que lo decía al principio el resumen también de cómo eh, algunas gente de espíritus fuertes la usan a su favor la religión, ¿no? Como herramientas de control. Ah, sí, totalmente. De hecho, te puedo citar a 3 personas de nuestro mundo actual que hacen eso. El, el enfermo este Sí, ese de- enfermo, el que todos conocemos. el que le daba, el que le decía a los niños que le besaran la lengua, ¿cómo se llamaba? Ah, yo no me refería a Caray, ese enfermo, sí es cierto, pero decía otro, pero sí. también. El Dalai Lama, ¿no? El Dalai Lama y ¿Ah, sí? el Maciel también, el católico, güey, hijo de perro. ¿Cómo se llama? El de la luz del mundo. Y Ah, Aarón. Aarón, ¿Aarón? ¿Así se llama? Aarón Joaquín. Ah, no sabía, fíjate. Yo pensé que tenía un nombre más rimbombante, más como de Medio Oriente, como que me acordaba. Pero bueno, eh, sí estoy de acuerdo con lo que dice Edson, pero sí hace mucho énfasis también en que precisamente estas personas de espíritu fuerte, entre comillas, que se aprovechan de la religión, este, para, para, idear hoy nomás, para planificar ideologías políticas o esto también tiene que ver mucho con la religión, ¿no? Pero yo también me refiero a esas ideologías políticas que no están fundamentadas en ninguna religión también. No sé, pues por ejemplo los comunistas, incluso los neoliberales, o sea, cualquier movimiento político que se te ocurra también surge de esa necesidad, ¿no? Y, Y y, creo que y, lo y- dijiste muy... Ah, perdón. no, nada más para terminar, iba a decir que no me refiero a quienes impulsan o crean esos movimientos, sino a quienes los siguen, ¿no? Creo que lo dijiste muy bien, que Nietzsche es como muy injusto, que más que una debilidad surge de una falta o de una necesidad. Y sí, sí se puede confundir con debilidad. Es que muchas veces como que permea, ¿no? O sea, como que esa falta, en esa falta también se permea tu debilidad. No es que sea lo mismo, pero permea, pues. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Me late. Muy bien, a ver pues, la que sigue. ¿La religión alivia el sufrimiento o lo profundiza al introducir la culpa? Pues es que ahí depende qué religión, ¿no? Es que es a lo que iba precisamente, porque yo creo que la religión que tiene mucho más interiorizada la culpa que cualquier otra religión, sabemos cuál es, ¿no? El cristianismo barra catolicismo. Ujú. Sí. Entonces, pues mira, de hecho es uno de los valores centrales de la religión de los cuales yo no estoy de acuerdo, la verdad. O sea, la noción esta de culpa cristiana. Porque, pues siendo más críticos, la culpa también se puede determinar como aprendizaje hasta cierto punto porque la culpa generalmente nace de los errores, ¿no? Ujú. De las equivocaciones. Y entonces al momento de introducir esta culpa, como que es un freno del aprendizaje para mí. Así lo percibo yo. La culpa es precisamente lo que te impide aprender de tus errores. Así es Sí, como lo percibo.
Sí, tal cual, porque lo ves como algo que no debió de haber pasado, o sea, inimaginable, impensable, que no tuviste que haber hecho, o sea, y no te pones ni siquiera a reflexionar por qué llegaste ahí, o sea, simplemente es la cagué. Sí, Y es correcto. creo que eso está mal, o sea, y eso impulsa mucho, justo bien dices, la religión católica, cristiana y demás, pero hay otras que no tanto, que desconozco cuál, pero según sé, no todas se enfocan igual. Ujú. No, pues Pero es que sí, la religión cristiana sí te motiva como a saldar tus culpas, ¿no? Como pues con lo del confesarse y lo de hablar con Dios y lo de, pues todas esas cosas, como que te da un método de eximir tus culpas. Entonces yo creo que sí alivia el sufrimiento. sí, 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 pero, o sea, alivia el sufrimiento, perdón, pero la culpa también es sufrimiento, ¿no? ¿Sí se acuerdan de mi amigo Raskolnikov? Simón, Simón, Simón. Precisamente, bueno, casi todo su castigo fue la culpa que sentía al cometer Ajá. sus crímenes. El libro se enfoca en la culpa más que nada. Ey. Y sobre todo el hecho de guardársela para él mismo, ¿no? Era como que lo que más lo hacía sufrir. Sí, totalmente, pero la culpa es un sentimiento muy, muy profundo y muy feo, la verdad. Y ¿Alguno de justo el ustedes? cristianismo es como que te dice el que digas tus culpas, ¿no? Que las compartas. O sea, es como la forma que tienen para que estés bien contigo mismo y con Dios. Pero aún así como que nunca te puedes quitar de la culpa, ¿verdad? Aún así siempre es de que si ya hiciste eso, ya la cagaste, ya eres culpable y ya tienes que irte a confesar otra vez, ya no eres digno de recibir la hostia. Es que creo que el fin de la confesión no es que reflexiones, simplemente pues que estés arrepentido que hiciste mal y ya. Ni siquiera el arrepentimiento, yo creo. O sea, el fin de la confesión es que confieses, válgame la redundancia, ¿no? Simón. No, 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 no creo que tenga que ver tanto con eximir la culpa porque el catolicismo precisamente no te dice que te eximas de la culpa, que dejes de sentirte culpable, sino que confieses tus errores y que te sientas culpable por tus errores de todos modos. Sí, Ajá. sí, sí. O sea, simplemente sí tienes razón que te presentes ante Dios, ¿no? O sea, es que sí, es como muy juzgado, güey. O sea, está raro, güey. No entiendo esa parte de la religión. Yo Jalisco tal sí- vez aquí podría darnos, seguramente Jalisco diría, no, 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 no. Pero ya sé, nos explicaría perfectamente. sí. Yo siempre lo he visto como más como ayuda psicológica, o sea, lo he visto más desde su aspecto funcional, de que un pueblo que se guarda sus emociones y que no habla de sus errores y eso como que tiene mucha presión, ¿no? Y yo siempre lo he visto como un psicólogo, el confesionario, pero bueno, así en un principio, pero después como que se industrializa y se hace como nada más por hacerlo, ¿no? No se hace con el fin de platicar, de platicar realmente con otra persona, sino que nada más lo haces como para, cuando vas a ser padrino, pues lo haces y ya para cumplir el trámite. Pero, pero de la otra manera a mí me hace mucho más sentido que funciona como un psicólogo, ponle, disponible siempre. Pues sí, y a final de cuentas, muchas veces lo que la gente con culpa necesita no es tanto que los ayuden a eximir sus errores, ¿no? Sino que Ujú. los escuchen y ya. Simón, Entonces sí, me gusta también esa parte. Pero, pues sí, la culpa como valor central de la religión es algo con lo que no estoy de acuerdo y no me gusta. sí Pero está culerillo. Yo pero a final de tampoco. cuentas así es la religión, pues no se puede cambiar. Sí, no sabemos de las otras, dice el Paco, pero esta sí,
pues te da el pecado original, ¿no? Desde que naces y Ándale, ándale. Ana, fíjate, sí es cierto, güey. El pecado original, güey. Y era algo que yo cuestionaba mucho cuando tenía las clases de religión. Yo le decía a mi profe, pero ¿cómo un bebé va a tener pecado? O sea, no tiene sentido. No, no, pero es que es porque del Adán y Eva, y le digo, pero no tiene sentido. Un bebé, ¿cómo va a tener pecado original? O sea, no, 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 nunca lo entendí. Y sigo sin entenderlo. O sea, ya sé. Está en tu naturaleza, mi Paco. Acuérdate de lo que dijo Maquiavelo. soy malo por naturaleza, ¿verdad? Ándale, es correcto. A menos de que No. la iglesia católica te precise a ser bueno. Te bautice y ya eres bueno. No te creas, mira, yo sí. Cada vez que leo un poco más de la vida y obra de Jesucristo, me convierto un poquito más cristiano que ayer. Pero, pero la culpa es algo que no termino de encajar en mi percepción de lo que está bien, pues. Ajá. Y también se me hace culero que digan que Jesús se sacrificó por nosotros, ¿no? Y todo eso como que es nuestra culpa que Jesús se hubiera muerto, pero pues ya pasó hace mucho y Jesús lo hizo con amor, ¿no? No con la intención de que nosotros nos sintiéramos culpables por lo que hizo, sino que lo hizo con todo su corazón y nos regaló eso. Pero no, la iglesia quiere como que nos sintamos en deuda siempre, ¿no? Sí. Sí, pues para que le des el diezmo hasta que te muera, no te creas. Sí, pues sí. Muy bien, pues a ver la que sigue, ¿les parece? ¿Mm? La interiorización de la culpa fortalece o debilita al individuo. Yo digo que ahí sí debilita, güey. O sea, ahí sí no, no, no puedo justificarlo. Justo por lo que acabamos de decir. Simón. Sí, yo también estoy de acuerdo, porque es que también muchas veces se confunde el término de culpa, ¿no? O sea, el hecho de sentir culpa a lo mejor se, se, este, se toma como arrepentimiento, pero al mismo tiempo, o sea, sí, pues, pero es otro tipo de Prende arrepentimiento la más intenso, ¿no? moto. ¿Eh? ¿Qué pasó? Llegó No, el ángel a tumbarnos Ah, en una moto. ¿qué onda, se vio Migue? con El el Miguel. Déjale, quito el chip. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? No entendí, güey. No entendí. Ah, es que vas en la moto, por eso déjale, quito el chip. ¿Qué tiene que ver el chip con la moto, güey? Es Yo que tampoco eres, entendí. es que eres un motorratón. Ah, ya entendí. Los voy escuchando, güey. Me gusta escuchar sus voces y sus palabras. Ah, Arre, muchas arre, Háganme gracias. No, échale caso. con cuidado porque las motos son Ánimo, gracias. peligrosas. De hecho, las Ah, 15 güey. vistas de los videos son de mí, güey. Las 15. ya sé, no se usa para dormir, ¿no? Me la jalo escuchando Ah, sus no, No, está voces. no. mejor. No, no me digas eso, Miguel. Obvio no, güey. Pero, obvio no, güey. Incestos Con la últimos. tuya no, con la tuya no, con los demás, la de los demás. Con la mía no, porque somos familia, ¿da? Sería raro, güey. Sí, Va, te sí, creas, güey. estoy de Sí, acuerdo. Los sería raro. escucho, Arre, los con escucho, cuidado, padrino. Simón. Ah. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el Paco. Yo tomo la culpa como una debilidad. Porque muchas veces se asocia este término de culpa con arrepentimiento, ¿no? Y yo pienso que sí se puede Pero desligar. antes de ¿en qué pregunta van? Quiero contar una pregunta al menos en lo que van, al menos antes de empezar, güey. A ver, pues ahí te va. ¿La interiorización de la culpa fortalece o debilita al individuo? La interiorización, ¿Es correcto? ¿y cuál era lo que decía Paco? Paco decía que la interiorización de la culpa debilita al individuo. Sí. Pues ay, güey, pues sí está pequeño, pero yo creo que no lo debilita, lo fortalece, hablando en términos de sociedad. Yo creo que la sociedad, digo, no sé si me estoy saliendo de contexto, ¿no? Pero yo creo que en términos así como de grupo, de sociedad, la culpa es parte de la empatía y esa empatía o necesidad de vivir en grupo, de ayudar al prójimo, es lo que nos ayudó a ser quienes somos, ¿no? Yo creo que perder ese sentimiento de culpa teóricamente te hace más fuerte si hablas en términos de individualismo, de tú estar solo, ser como un tigre, un cazador solitario, pero de
si vas a vivir en sociedad, querer tener una familia y hacer de este mundo un lugar mejor, creo que la culpa es más que necesaria, ¿no? Mm. Cre- creo, digo, y creo que sé por dónde va Santos. O sea, que justo lo que dice es que se confunde la culpa con qué habías dicho hoy, Con el arrepentimiento. con el ¿Empatía? arrepentimiento, Arrepentimiento, perdón. justo. Porque, y creo que también eso va a la pregunta de interiorizar la culpa. Creo que ahí está el error, ¿no? O sea, es que no es que no te sientas culpable, o sea, sí siéntete culpable o hay que arrepentirse cuando uno hace algo que se considera mal o consideras malo, pero siento que interiorizarlo es cuando ahí ya está mal porque lo haces como parte de ti, como soy mala persona y no hay forma de remediarlo y la única forma de cambiarlo es no hacerlo. Cuando a lo mejor no hacerlo, a lo mejor el hacerlo no es lo que está mal, sino en el momento o la situación en lo que lo hiciste. ¿Sí me explico? No hay como espacio al cuestionamiento, pues. ¿Por ahí va, Santos? Sí, totalmente. Para mí el sentimiento de culpa y la culpa es eso, es no permitirte errores. Porque cuando cometes un error y sientes la culpa y la interiorizas y la tomas como valor central de tus errores, no hay lugar para el crecimiento, no hay lugar para el aprendizaje. La culpa no te permite aprender de tus errores. La culpa te dice que lo que hiciste está mal independientemente de las circunstancias. Y para mí, Ok, ok. Exacto. ¿Y puede, puede significar a lo mejor? por eso a mí me causa Sí. tanto conflicto la culpa, pues. Puede significar incluso, bueno, creo que sí, yo estaba hablando en otro contexto. Sí, la culpa puede provocarte ese sentimiento de no quiero, ya he fallado un par de veces antes y no quiero volverlo a intentar por miedo a fallar, ¿no? Y dicen, si no lo intentas por miedo a fallar, ya habrás fallado. Ándale. Y, y se puede hablar, pues, en ese sentido, de hacer ciertas cosas que te corresponden y no actuar porque crees que lo vas a hacer mal, sí habla de debilidad. Sí, totalmente. Entonces en eso estamos de acuerdo. O sea, y no confundir la culpa con el arrepentimiento, pues. Aunque sí están ligadas, la culpa está ligada al arrepentimiento, pero el hecho de que te arrepientas no quiere decir que vayas a sentir culpa por ese arrepentimiento, pues. Mm. No, Pero no hay nada de más bien malo. es como un paso anterior, ¿no? Es como un proceso de que primero te sientes culpable, después puede ser el arrepentimiento y después aceptas tu responsabilidad y pasas a la acción, ¿no? El problema es como quedarse nada más en la etapa de la culpa y no hacer nada. Es correcto, ándale. Pero la Es, culpa sí es muy útil, pues, pero como paso transitorio para crecer. sí, totalmente. Eh, pero no como valor central de los errores, pues, eso es a lo que me refiero, ¿no? De que te equivocas y lo que tienes que sentir es culpa. Simón. O sea, sí sientes culpa a lo mejor, pero tienes que ir más allá. Tienes que experimentar el proceso completo y no quedarte en la primera fase, ¿no? ¿Sabe? Los cristianos tienen como una relación rara con la culpa, ¿no? Como que siempre, o en teoría todos los católicos también, ¿verdad? Sí, Como sí. que siempre son culpables de algo, de algo, de algo. Y aún así como que logran, no sé, vivir bien y tratar de ser mejores, pero siempre tienen esa culpabilidad en su interior, ¿no? Esa incomodidad. A lo mejor también sí los hace ser mejores. Esa incomodidad constante. Pues de hecho la incomodidad es algo que nos hace ser mejores en general, ¿no? Casi siempre. Simón. Sí. La incertidumbre, la duda, mmm, la tristeza incluso, ¿no? Sí. Aunque yo creo que esas personas que interiorizan la culpa, generalmente personas muy católicas, sí creo que limitan un poco su capacidad, güey. O sea, la verdad es Sí. que sí lo creo. Porque sí avanzan, yo no digo que no, pero sí siento que
y están topados, güey, o sea, no sé. Están, Simón, sí, 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 sí. a lo mejor es un poco egocéntrico de mi parte, pues, pero yo sí lo siento así. Sí, justo dejan de hacer muchas cosas y de intentar hacer otras cosas, ¿no? Que a lo mejor les vendrían bien o tendrían resultados muy positivos, pero no sé, se encierran como en lo que tienen seguro y ya. Ajá, simplemente no lo hacen porque hacerlo en algún punto implica pecar o estar mal O con... deshacerte de la culpa. Pues, ajá, güey, o sea, pero no lo ven así, o sea, no lo ven como, es que no, pues no. Sí, 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 estoy de acuerdo. Mira, creo que ustedes dos, eh, Paco y Edson, el Migue va en la moto, pues, pero ustedes dos, Paco y Edson, son más o menos como yo en términos religiosos, ¿no? De que están bautizados y todo, pero no profesan tan activamente la religión. ¿Me equivoco? Simón. Pueden creer o no, pues, a eso me refiero. Pero Es correcto. independientemente de las creencias, independientemente de si profesan religiosamente el catolicismo, eh, ¿ustedes en algún momento han llegado a sentir esa culpa? Sí, Por algo, por cualquier cosa. sí, sí, porque yo, o sea, el- llevo relativamente poco que me cuestiono realmente las cosas, o sea, a fondo, y poco te estoy hablando 23 tal vez, más o menos a la fecha, o 22 sí, como 22 del 22 a la fecha. Del 2022, dices. Sí, 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 o sea, Ah, ok. estás hablando 4 años que yo realmente me he puesto a estudiar. Pues te acuerdas aquella vez que tuvimos aquella plática de que, Santos ando interesado por la filosofía y donde surgió todo esto, pues. Ah, sí, cuando hablamos de comunismo en un Starbucks. Ajá, güey, sí, tal cual. Y de eso yo llevaba meses apenas empezándolo a estudiar y a cuestionarme a fondo realmente, porque siempre había tenido la espinita, pero nunca había hecho nada por investigar nada, güey. Entonces, antes de eso, yo llegué a sentir culpa y ni siquiera me ponía a pensar, y lo voy a poner muy claro, güey, el acto de masturbarte, güey, era como, puta madre, es que, ¿por qué lo hice? Y otra vez fallé. ¿Sí me explico? Arre. Güey, una culpa que yo ahora me pongo a pensar y digo, güey, pues es algo bien natural y algo súper necesario y no pasa nada, ¿sí me explico? Simón. Sí, pero creo que eso no me gustaría decir que es natural o intrínseco, pero creo que todos siempre, o sea, y cuando digo siempre me refiero a cada cada vez que lo haces, sientes un poco de culpa, ¿no? Sí, pero no creo que sea algo natural, creo que es tal cual por nuestra educación cristiano-católica, güey. Fíjate que yo no creo tanto que tenga que ver con eso. O bueno, no sé. Desde Yo mi sí, perspectiva, no. No del todo. ok, ¿por qué no? Pero está interesante, pues. Es que yo también. Es que la culpa también se puede experimentar desde fuera de la religión católica. Es a lo que me refiero. Sí. Eh, y esa culpa. O sea, yo cuando me refiero a que si ustedes llegan a sentir. Que si han llegado a sentir culpa. Me refiero a que si ha pasado algo en sus vidas que los haga sentir realmente mal consigo mismos, que digan, cometí un error muy grave, la cagué y esto no tiene solución. Incluso puede verse hasta como depresión, ¿no? Cuando llega a pasar Ujú. algo así. A eso me refiero, de que ustedes en algún momento de sus vidas hayan experimentado algo que los haya hecho sentir muy mal y que realmente hayan experimentado una culpa muy grande, que no fuese tan difícil de borrar, pues. ¿Tan difícil o fácil de borrar? Perdón, tan fácil de borrar, tienes razón. Yo creo que sí, sí lo he experimentado. Mm. A eso me refiero. Y no profesas, este, rapazmente el catolicismo, pues. Ah, No, entonces también se puede sentir esa culpa desde fuera de la religión, es lo que yo digo, pues. Sí. sí, Sí, eso sí. puede.
Muy Nah, bien. todo es culpa del catolicismo. Nah, no es cierto, no es cierto. Pero pues sí es por tus valores, ¿no? O sea, la culpa es porque fallaste a tus valores. Sí, totalmente. Sí, de todos modos sí hay algo ahí detrás, o sea, es que sí, no es natural, viene de una moral social, no solo, ya Simón. deja tu cristiana, es, ¿qué digo? Aquí naturalmente es cristiana, digo, no naturalmente, pero más bien comúnmente es cristiana, pero hay un trasfondo lógico, pues. Sí, 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 totalmente. Y pues sí, yo lo digo porque yo sí, yo también he llevado a cabo ese proceso, pues también he interiorizado la culpa cuando han pasado ciertas cosas en mi vida, ¿no? Que me he sentido muy culpable respecto a algo y muy mal. O sea, me refiero a veces en que la culpa me ha durado meses, ¿no? A eso me refiero. Y Mm. estoy totalmente de acuerdo en que perdón, la interiorización de esta culpa sí debilita al individuo porque cuando yo he sentido esa culpa, cuando me he sentido realmente mal con algo que me ha pasado, que ni siquiera, a veces ni siquiera es que sea mi responsabilidad, ¿sabes? Sino que algo que me ha hecho sentir muy mal y que me ha hecho sentir culpable de algo en específico, sí me ha debilitado mucho en todos los ámbitos, ¿no? Y creo que lo hemos experimentado quizá todos de que no tienes ganas de trabajar a lo mejor, no te sientes capaz de algo, te sientes inferior, te sientes menos. Eso es la culpa interiorizada. Sí, Y yo la he experimentado, por eso digo que es curioso, porque yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque lo he sentido en carne propia, pues. Cuando he sentido culpa, pero culpa de forma intensa, realmente me he sentido debilitado física y mentalmente, pues. sí, o sea, no es el debilidad que se maneja en la pregunta no es solo paradójica, pues, o sea, tiene también un sentido o un sentir físico, pues. Sí, 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 totalmente. Es debilidad, tal cual, pues. No de espíritu como teológicamente se podría referir la pregunta, sino que también físico, mental, o sea, real, material, ¿no? Sí, sí, sí lo hay, sí lo hay. Por eso se me hace interesante y por eso estoy de acuerdo contigo, Paco, en que la culpa debilita al individuo totalmente. Pusis. ¿Digo qué? Nah, yo sí soy un pollito de colores, mi Paco. Ah, sí, yo también, yo también. A ver, la que sigue. ¿Es más eficaz el poder que controla cuerpos o el que controla conciencias? Ah, pues muy fácil esta pregunta. Conciencias. Simón. Si yo te apunto una pistola en la cabeza y te obligo a hacer algo, lo vas a hacer porque te sientes amenazado, pero no por convicción. En cambio, si te convenzo de que hagas algo porque está bien, ese poder es más poderoso porque lo haces por tu propia voluntad. Claro, Ah, hay que, de hecho, muy interesante, fíjate, porque esta analogía también la hizo el Hobbit en uno de sus videos, sí lo vieron, ¿no? El de las 7 reglas del poder. sí, El, tú nos po- lo mandaste. el poder... Uno era el poder normalizador, pero el otro no me acuerdo. El punto es que el poder normalizador es más fuerte, independientemente de todo, y estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, pues entonces la que sigue, a ver. Yo, Si yo, tú... yo, A ver, yo. tú. yo. ¿Cuál sigue? La No puede religión, ser. si la religión ha sido formadora de cultura y disciplina, ¿qué institución ocupa hoy ese lugar? Pues depende del contexto socioeconómico y político del país donde vivía Nietzsche y el país donde vivimos nosotros. Diferente, ¿no? Bueno, aunque se podría decir que la principal formadora de cultura y disciplina en todo este hemisferio es el occidente, ¿no? O sea, la cultura occidental, el imperio, este... Ah, se me fue la palabra ahorita. Anglo. Ándale, anglo. Sí, Como que, o sea, nosotros tenemos hasta cierto punto nuestra cultura también. O sea, cultura sí es muy grande y muy fuerte y muy bonita, ¿no? Pero
a rasgos más grandes, generales más macro, esa cultura está muy moldeada por la cultura occidental, ¿no? En todos estos países occidentalizados, por así decirlo. Sí, porque si en, digamos, países latinos o hispanohablantes, que sé que no te gusta lo hispano. Cada vez me gusta Ah, más mi Paco, ¿eh? Eso sí te tengo que decir. mira qué bien. Bueno, por más que tengamos una cultura muy vasta, está muy prostituida, ¿no? O sea, muy mezclada con la gringa. Es que también siento que la cultura se puede entender desde dos puntos distintos, ¿no? Am, Aunque suene medio menso o contradictorio, pues está la cultura cultural tal cual, o sea, la música, las costumbres, mm, las vestimentas tradicionales, todo esto, ¿no? Las festividades, el Día de Muertos, el mariachi, los colores, o sea, eso es cultura mexicana 100%, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con nuestros, por ejemplo, hábitos de consumo, nuestra ideología de la productividad, ¿no? O sea, eso es independiente a la cultura interiorizada de los ciudadanos, porque los hábitos de consumo, la productividad en las empresas, o sea, toda esta también es cultura, pero es cultura orientada a algo, ¿no? A algo más empresarial, más económico. Sí. Y esa parte de la cultura es a la que yo me refiero que está 100% occidentalizada. Y no nada más Ujú. aquí, pues en todo el hemisferio, en todo lo que se conoce como el mundo occidental. ¿Tú qué opinas, Edson? Oye, ¿tú crees, Power, que América es parte del mundo, Hispanoamérica y Brasil es parte del mundo occidental? Sí, somos vasallos de los occidentales. Y exactamente porque somos vasallos de los occidentales no nos consideran occidentales, güey, solamente parte de. Sí, o sea, Entonces, a lo que voy es que ninguna cultura es 100% original. Todas son parte de, ¿no? Que van creciendo unas de otras, así como la que mencionabas hace rato, que la cultura anglosajona está fuertemente emparentada con la cultura romana y la romana con la griega. sí, totalmente. En eso estoy de acuerdo. No existe una cultura inventada como tal, a menos de que nos vayamos a lo mejor muchísimos años antes, ¿no? Pero ni siquiera así, o sea, la cultura está construida a base de mitos y leyendas, ¿no? O sea, en su nivel más básico, ¿no? Eh, O sea, ¿cuál era el fin de la culturización, Carlos? no, no te escuché, no te entendí. ¿Cuál es el fin de esa cultura que hablas? Es que como que hay mucho ruido de fondo, no entendí bien, perdón. Otra vez. Va, perdón. O sea, ¿cuál es el fin de lo que están hablando de las culturas? ¿Cuál es a donde quieren llegar, perdón? La pregunta es si la religión ha sido formadora de cultura y disciplina, ¿qué institución ocupa hoy ese lugar? Esa era la pregunta, pues. Y nosotros bueno, pues yo hice esta distinción específicamente en nuestro país, ¿no? De que existe la cultura meramente, aunque suene menso, perdón, y redundante, pero no encuentro otro término para utilizar, la cultura cultural del país, que pues son las costumbres, ¿no? Las vestimentas, las festividades, la música, el mariachi, el Día de Muertos, todo eso. Y por otro lado está sí hago una separación en la cultura, porque está esta otra manera de cultura que son los hábitos de consumo, la ideología de la productividad, o sea, todo esto es heredado de la cultura occidental anglosajona, ¿no? Porque ese es el sistema cultural que ellos utilizan para su ideología, ¿no? Y en eso es en lo que estamos, en lo que esa es la parte de cultura que compartimos con el mundo occidental, porque a final de cuentas nosotros tenemos los mismos, no los mismos, pero de alguna manera estamos muy influenciados en esa parte por la cultura occidental. Y todos los países que forman parte de ese mundo occidental están influidos de la misma manera
por eso, pues. Y sí, yo estoy también de acuerdo con lo que dices de que no toda de que ninguna cultura es 100% creada. Toma inspiración de una cultura anterior a la mejor para crear algo nuevo. Y sí, o sea, a final de cuentas Es todo... necesario, es necesario. Se adapta, se todas son unas adaptaciones. Y yo creo que la religión sí está violentamente arraigada en el comportamiento de las personas. Necesitan creer en algo para poderse sentir parte de algo. Yo otra vez estaba viendo, perdone, rápidamente, estaba viendo una película que habla así de un mundo post-apocalíptico donde sale Denzel Washington que el vato va viajando solo para sí, X rumbo, para el oeste, te dice, ¿no? Y el vato malo, aparte, va diciendo, no, necesito que me consigan un libro, aparte de su equipo, un libro, consíganme un libro, en un lugar post-apocalíptico donde el vato tiene el líder, ese malo, tiene como un pequeño pueblo ahí dominado y a parte de su grupo, consíganme un libro, un libro. Ya después te das cuenta de que el protagonista tiene ese libro y lo está guiando para el oeste. Y el libro es la Biblia. Y el vato quería ese libro porque decía, güey, la palabra que dice ahí es la que hace sentir la unidad de las personas. Ese libro se lo utiliza para lavarle el cerebro a las personas, para unirlos, para hacerlos que se sientan identificados. El vato lo quería nada más para conquistar. Todas las palabras que puedo decirles, repetirles en la Biblia a los demás, van a ser los que me sigan más. No nada más este pueblo, sino muchísimas más personas, hacernos más grandes y a lo mejor hasta peores, pero todo hablando de Dios, de la espiritualidad, de la conexión, de lo que dice la Biblia. Y el otro vato, nada más, bueno, no la he terminado de ver. De hecho, la estaba viendo apenas el lunes. El vato decía, yo sigo al oeste, y el vato confiaba en que no le iba a pasar nada porque la misma Biblia lo estaba guiando al oeste y que según eso ahí había otras personas que sí podían distribuir esa palabra divina de buena fe. Y la Biblia lo protegía y todo, y el vato, pues sí creía que lo protegía. Ya lo que voy es de que, así como lo decía en esa película, realmente estamos necesitados de fe, ¿no? A veces, aunque no nos identifiquemos con esa fe, podemos defenderla, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, Pablo, que ves a alguien, a lo mejor más tonto que tú y, bueno, o sea, todos, nadie puede decir que es súper inteligente, pero ves a alguien así y que habla mal de algo que tú conoces más, y como la Biblia, vas a decir, ¿no? Y, oye, güey, pero tú estás mal, tú puedes corregir al vato aunque tú no seas un total defensor de la Biblia. Y si no, tú estás mal por esto y aquello. Pero porque te sientes parte de, pues, a lo mejor de esa cultura romana, occidental. Sí, sí, sí. Mira, pues para encontrar a alguien más tonto que yo está difícil, ¿verdad? No he logrado todavía. No, no, no le echen mal pedo, pues, cabrón. No, te creas, no, ya sé, ya sé. Este, pero hace ratito estábamos hablando también de eso, precisamente de que, sí, o sea, la fe cristiana tiene esta característica de que es una necesidad de salvación, ¿no? Es una necesidad de algo, de una carencia. Pero esta fe no es únicamente religiosa o tampoco la podemos asociar, perdón, únicamente a la religión, sino que también cualquier otra manera de pensar, cualquier otra manera de intentar hacer cosas, no sé, alguna ideología política, también tiene muchos matices de esa fe, ¿no? O de esa carencia que tenemos y que necesitamos cubrir con algo. También, Claro, también claro, los movimientos políticos funcionan de esa manera, pues, no nada más la religión. claro. Y por eso creo Sí, que como, por eso creo y mencionaba hace rato que Nietzsche es muy injusto al hablar de la religión porque también esa fe, esa necesidad, esa carencia que necesita ser este saciada, se responde mediante la política, pues es otra manera de guiar la fe. sí, sí, sí. De hecho, estoy de acuerdo y por eso existe creo que, como dices, literalmente toda la religión, toda la política está emparentada con la religión, que incluso es una manera de control. Y, por ejemplo, el conservadurismo, ¿no? En Estados Unidos. Ah, que yo soy conservador. ¿Qué es el conservador, güey? Pues el típico güey que a lo mejor cree en la religión, en el matrimonio, en la fidelidad, en que va y la homosexualidad es mala. Y pues de alguna manera está basado en lo que nos ha enseñado de qué dice la Biblia, ¿no? Sí, y también muchos movimientos políticos se fundamentan en la Biblia, ¿no? Y en la religión. Y es peligroso a veces también. De hecho, hay uno muy peligroso allá en el Oriente Medio ahorita,
Claro. pero no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Israel. ¿Qué dijiste, Paco? No, no, no te creas. Sí, sí, No, sí. un compilla, un compilla. Sí, Se sí, llama Israel. sí, El sí ángel, entendí. ¿no? Ah, el Ángel Moreno, es correcto. Ángel, ajá, Sí, se llama ajá. Israel, pobrecito. Pobre, híjole, Pero bueno, anda pues, cargando la cruz de su parroquia, pero bueno. ya sé. ¿No? Pero bueno, pues entonces quedamos en eso, ¿no? Eh, En que precisamente muchas instituciones pueden ocupar ese lugar, pero si nos basamos en nuestra ubicación geográfica, nuestra cultura está muy dictaminada por la cultura occidental, ¿no? En Sí. general. Muy bien. A ver, pues entonces la que sigue. Y esta está interesante, mi Paco. A ver, quiero que me la respondas. ¿Puede la igualdad convertirse en una forma de nivelación que impida la excelencia? Sí, nah. A ver, dime. Pero argumentame, no nomás me digas que sí, güey. pues es que sí creo que la igualdad se puede convertir en una forma que impida, o sea, sí, tal cual, güey, porque yo creo que no deberíamos de buscar la igualdad, deberíamos de buscar la equidad, ¿no? Conforme a cada quien sea capaz de hacer cada cosa, o sea, si buscamos que todo el mundo pueda hacer lo mismo, creo que sí caeríamos en un error, o sea. ¿En dónde distinguiríamos la diferencia? Bueno, no te creas, no. Sí, me queda claro. Y ya me respondí yo solo, perdón. Sí, estoy de acuerdo. Yo, no, o Incluso sea, sería irreal, güey, ¿no? Es imposible la igualdad, porque ni siquiera todos partimos de las mismas capacidades mentales, físicas, o sea, y no que seamos uno sea más tonto que el otro, sino que a uno es mejor para una cosa y otro es mejor para otra. Entonces, desde ahí no hay una igualdad, pero sí puede haber una equidad. sí, totalmente de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo con eso. Pero, o sea, se me hizo interesante la pregunta y te decía que me la respondieras porque no, a lo mejor tú también has visto, igual que yo, mucha, propaganda anti movimientos de izquierda. Aunque me caga la palabra izquierda para utilizarla en un contexto político, pues. Pero eh, es como pro- se entiende, pues. ajá, propaganda anticomunista, socialista, ¿no? Que precisamente dice, ay, no, no, el marxismo quiere que todos seamos iguales, igualdad, y no, no, la igualdad es mala. Pues sí, sí, yo no estoy de acuerdo, mejor dicho, estoy de acuerdo en que lo que deberíamos de buscar no es la igualdad, sino la equidad. Porque, Exacto. porque la igualdad sí implica que se nos juzgue de una manera ¿cómo se dice? Capacitista. Ajá, capacitista respecto a un ámbito en específico para el cual no todos estamos capacitados y es normal, está bien, es lo correcto. Es Sí, como esta analogía, ¿no? De que es injusto juzgar a un pez, un pájaro y un tigre por su capacidad para volar. Pues no. claro. Y justo es eso, o sea, realmente ni el comunismo ni el socialismo buscan que todos tengamos lo mismo, simplemente busca que todos tengamos las mismas oportunidades. Es correcto, pero ¿cómo le explicas eso a tu tía panista, Paco? No, pues voy a decir, no, 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 huevones, todos son igual, huevones, eso es lo que son. Lo que no quieres es chambear, mi Paco. Ah, es que lo que no quieres es chambear, que la verga. Y la neta sí, no quisiera chambear, pues, pero Y pues bueno, estoy, eso cualquiera, ¿no? Hasta usted ya. pero pues estoy dispuesto a chambear, que es lo importante, ¿no? Sí, sí, sí. Soy chambeador. Muy bien, pues sí. Y por último, la pregunta número 7. ¿Qué tipo de ser humano surgiría después de la superación de la moral religiosa? ¿Quién Pues, sabe? No pues sabemos. el Paco. Yo El digo que es el Paco, ahí Paco. está. Pues sí soy una verga, pues, pero nada, no es cierto. No, pues es el espíritu libre que dice el batillo, ¿no? Es correcto, pero pues a muy Está pocos, cabrón. hay muy pocos espíritus libres. La Claudia Sheinbaum, el Donald Trump y no más. Andrés Manuel. Ey, AMLO. No, digo, siendo muy honestos, y esto sí es una paja mental de Nietzsche, no sabemos, güey, ni siquiera él podría saberlo. No, no ha existido un hombre post-religión.
nunca. Y yo creo que nunca lo va a existir. Sí, estoy de acuerdo, o sea, no va a pasar. Es correcto. O sea, Nietzsche era muy bueno, pero también tiene sus cosas. No, en la cuarta parte, cuando veamos algunos pasajes, habla bien culero de las Estaba mujeres. loquito. Ah, No pues, mames. pues es que le rompieron el corazón y se vio el temach, mi Paco, ¿qué querías, Nomás le faltó poner pinche vieja puta, güey. Nomás le faltó poner en uno de sus puntos, modo guerra, mi compa. Mándenle a la verga, nomás le faltó eso, güey. Nah, No, pero eso ya lo dijo, eso lo dijo también esta Ana de Miguel, güey, en su libro de la ética para Celia, güey. mándela a la verga, Sí, mi compa, ¿eso dijo? no, critica No, duro a... ya dijo, mándela a chingar a su madre, mi compa. Él le fue su madre. No, No, o pero sí sea, hablaba mal de las mujeres, pues, sí, sí, porque de sí. alguna manera no existía, pues seguían, güey. Digo, al final de cuentas, ¿cómo puedes pedirle a alguien como Nietzsche en su tiempo que hable bien de algo que Que era desconoce, inferior que a no ha él, ¿verdad? No evolucionado, te pues, creas. que no ha evolucionado? Hable bien de algo que mienta. No, digo, No, estoy de acuerdo que en la época de Nietzsche la mujer no se le consideraba, pero es que de verdad Nietzsche sí era muy radical, o sea, lo que acaba de decir Santos de que cómo iba a hablar bien de algo que era inferior a él, te apuesto que sí lo creía así, güey. Sí, o los filósofos antes de él también pensaban así. pues Platón y todo de eso. hecho, la mayoría de filósofos de la historia, hasta posteriores a Nietzsche también, güey. O sea, la Sí, mayoría de filósofos famosos y relevantes, ¿no? Porque quién sabe los que no hemos leído y ni conocemos. Pero, pues ese es el trabajo y eso es lo interesante, ¿no? El hecho de tener la capacidad de leer a un filósofo tan renombrado y poder criticarlo y decirle que estaba pendejo, güey, y que se equivocó. Porque No está, yo no estoy de acuerdo con casi nada de lo que he leído de Nietzsche, la verdad. ok. no, incluso, Pero considero que su incluso trabajo es valioso porque propone una corriente de pensamiento distinta, ¿no? Es evidente. Es polémico. es importante, güey. Yo pienso que para el crecimiento de la humanidad, neta, para estar donde estábamos ahorita, era obligatorio que pasara esa transición de hablar incluso mal de las mujeres y de que cada quien diera su opinión, incluso que estuviera equivocada, o es parte de abrir el debate y sacar conclusiones, güey, es necesario. Entonces Nietzsche aportó demasiado, pero también al hablar en su mismo libro del bien y el mal y hablar de que todos los filósofos opinaban desde su propia, no opinaban o no daban su conclusión de la vida y la realidad desde un punto de vista objetivo, sino desde el punto de vista en el que ellos entendían la realidad. Entonces el mismo Nietzsche, como quieran, da su opinión sobre el mundo desde, o sea, hablando de su mismo libro, habla de su punto de vista filosófico desde el que él entiende como su realidad, pues. Es Ey. correcto, ese es un muy buen punto. Y sí, y es que este güey a lo mejor no lo entendía así, ¿verdad? Dijo, bueno, me imagino que sí, no creo que estuviera tan güey, Sí. pero, Es que pero es él que, pareciera que se siente fuera de. sí, Sí, él sentía que no. es totalmente eso que dice el Migue, güey, o sea, es exactamente eso. Nietzsche también hizo lo que criticaba, güey. Sí, tal cual. Totalmente. Y otra cosa, mi amiga, que te iba a decir. Eso que acabas de decir tiene un nombre y aquí cromamos al que hizo eso posible, al que fundamentó esa teoría. ¿Sí o no, Sí mi me Paco? ¿Sí o suena. no, mi Paco? Yo ¿Cómo se llama? nunca me voy a cansar de cromarlo, mi Paco. Así nomás. La neta es que ese es una piola ese, güey. Es que, Hay que güey, leerlo, Sí, güey. es que, güey, ¿cómo se llama? a ver, ¿sí sabes cómo se llama, amigo o no? Eh, Creo que he escuchado ese término filosófico, no me acuerdo bien, pero Lo, no decim- quiero cagar. Y, lo decimos aquí cada semana, mi Migue. El Hegel, Miguel. y digo, no. La dialéctica de Hegel. Ah, el chiste de la dialéctica. Ándale, aquí somos dialécticos, críticos, cartesianos, biosféricos. Y conocedores de No el te, bien y el mal, ¿no? no te Está bien, metas no a, está mal. no te metas a temas que no conoces, Miguel, no te creas.
con eso de que el Santos ya es Jalife fan, Jalifiber, Cauliflower. Soy Jalife Cauliflower. Lover. Jalife, fan. Soy Jalife Jalife Lover, Lover. Paco. El otro día apliqué esa conversación cuando me dijeron, oye, güey, mi hermana esta le dice, bueno, ¿por cómo puedes pistear tanto? No, es que eso no es posible, te hace daño. A ver. Yo le dije, no te metas en temas que no conozco. Yo hablo de conocedores, hablen conocedores. Ándale, bien, bien dicho, Miguel. No sé por qué sigo oyendo. Qué bueno que la pusiste en su lugar. En lo que me considero un especialista más o menos. No, pues sí, Pero sí, es güey, correcto. en la ley sí se hace. Entonces al Sí, final no es más que, o sea, lo mismo que dice el Nietzsche, no es más que su propia opinión basado en lo que conocía, güey, pero para poder opinar y corregir, y no corregir lo que pensaban los demás, sino de alguna manera justificarlo, de decir, ellos lo dicen porque es lo que entendían y así como veían su realidad. Pues él mismo hacía eso, yo creo que él sabía eso, pues que nada es absoluto y que aunque fuera mínimo lo que aportó cada uno de esos filósofos, aunque estuviera mal, si tú quieres, el hecho de haberlo aportado nos ayudó a estar donde estamos, güey. sí, totalmente. Es correcto. O sea, sí tiene mucha validez, es muy valioso y vale la pena leerlo, ¿no? Aunque no estés de acuerdo con él, porque yo no me Sí, considero que vale. yo no considero que estoy de acuerdo con Nietzsche, pues, en prácticamente ninguna de sus posturas, pero pues definitivamente para saber que no estás de acuerdo con alguien o con algo, pues tienes que conocerlo antes, ¿no? Si no, ¿cómo? Pero eso es absurdo, porque si yo sé que algo no lo necesito, ¿para qué quiero estar en desacuerdo de algo que no necesito? Ah, Pero más bien ¿y cómo sabes que no lo necesitas si no lo conoces, mi Miguel, si no lo sabes? pues porque al final cuando lo leo y lo sé que si no lo necesitaba, sé que no me sirvió de nada. Ahí Pero está, sí, pero yo creo pero que sí necesitas pues, leerlo y sí necesitas conocerlo para saber que no estás de no, acuerdo. y porque te sirve, y porque más allá de no estar de acuerdo de él, o sea, a lo que voy con lo que dijiste es de que más allá de no estar de acuerdo de él y de necesitar leerlo, es porque puede abrir el debate de decir, tiene algo de razón en esto, pero yo le agregaría esto otro, y eso que te hace a ti, pues trabajar el cerebro, a todos, es parte de la necesidad de leerlo, más allá de que no estemos de acuerdo. Porque yo digo, bueno, pues, ya sé que no estoy de acuerdo de él, ¿para qué lo leí? Pero no, o sea, a pesar de que no estoy de acuerdo y que vale y que siento que es un pendejo si tú quieres, es necesario, ¿no? Sí, Es como totalmente. las matemáticas, dices, güey, ¿para qué me las enseñaste? Las necesitabas para abrir tu sentido lógico, no sé. Para que cuando vayas a las tortillas le diga, ¿me da x al cuadrado menos 2 de tortillas? No, para cuando dices, son 16 pesos, tienes 6 pesos para darte 90, no te hagas bolas y no te hagan pendejo. Ándale. Tienes 5, te doy 20, te doy 10. Ay, ay, Ya, ay, no, ya me sé. falta un peso. Ah, la madre. No, pues muy bien. A ver. Aquí somos dialécticos, críticos, cartesianos, biosféricos, entonces. ¿No? apostólico y romano, ¿cómo era? El Paco es de la izquierda transvesti, diría el Jalife. No, no te creas, Paco. ¿Qué pasó? ¿Eres travesaño? ¿Eres travesaño? No, no, no. Muy bien, a ver, pues. Estás diciendo socialdemócrata, güey, y eso no me agrada, güey. Tienes razón, perdón, Paco. Perdón por ofenderte de esa manera. No, mejor miéntame la madre, güey, o algo, pero Pues muy bien, a ver, entonces la semana que viene checamos el capítulo 4. Y, Paco, aquí voy a precisar ahora sí de su ayuda, porque no vamos a poner preguntas, entonces que cada quien elija puntos que le interesen discutir de la parte 4 para checarlos. ¿Arre o qué? correcto, sí, Simón. era lo que yo le proponía a Santos. Si checan la parte 4 tal cual, creo que el capítulo se llama Máximas y no sé qué. Son fragmentos de 2 a 3 líneas que creo que valdría la pena revisarlos. Si bien, como dice Santos, los que consideran más importantes o uno por uno, como ustedes quieran, pero dan para conversar, por Pues muy sí, chiquitos.
como creo que sí son varios, entonces yo creo que elijamos unos 2 cada quien o 3 máximo y los checamos, ¿no? Sí, porque así como somos, nos vamos uno por uno y acabamos en mayo. Sí, Sí, bueno. no, está complicado y de hecho me interesa terminar este libro porque quiero leer otro. Ah, sí, sí, a mí también. Pero entonces sigue la parte 4 y ¿qué hay ahí de características? Son puntos, son máximas. Entonces vamos a analizar los puntos en lugar de hacer preguntas sobre los puntos. Ok, ok, basta. Bueno, ¿Y pues, cuál otro libro quieres? Me da curiosidad, güey. ¿Cuál libro quieres leer, güey? pues varios, fíjate, ahorita que lo mencionas no se me ocurre ninguno en específico. Hay Pero que, deberíamos de proponer algo de Hegel ahora que lo volviste a mencionar, tanto que lo cromamos y no lo hemos leído aquí. ya sé, es que está muy difícil Hegel, pero pues sí, también se me ocurría que se me antojaba leer una novelita acá, algo más ligerito, pero bonito y chido. Pero ya viendo, ya viendo. Primero hay que acabar, ¿no? Pues sí, Amor en Custodia o Pasión desenfrenada con Jaime eh, Camil. ¿cómo se llamaba la que se grabó en Tres Mujeres? La de los panaderos o cuál? No, la de Tres Mujeres es en la tequilera para los cantaritos. No. Destilando. Destilando. Ándale, Destilando Amor, No, sí. sí. A huevo, deberíamos Novelas, de pues proponer algo, también una algo película. nacional, pues. Sí, Una algo bien. película. Pues sí, también No, estaría ¿sabes bien. cuál estaría buena? La de Perfume. De Gardenias, de la Sonora Dinamita. No, baboso, hay Perfume un de mujer. libro, no, se llama ¿El Perfume. perfumista, Ah, el la película o perfume. cuál? El O perfume El es, perfume. es así, la, ¿no? El la perfume. El del, la perfume, del, la del cabrón perfume. que mataba viejas para hacer perfumes. Esa estaría bueno leer esa, güey. ¿Es un libro? ¿O Yo nomás perfume? ubico la película. Es un libro, de Un hecho. libro. De los primeros Ah, libros que leí. De los primeros libros que leí y me atraparon en una china. Eso estaba ah, muy chido. qué Yo no lo básico, he Miguel, qué leído. básico. Antes no me dijiste que leíste Ah, pues está. Crepúsculo. Ah, no manches, no lo he leído, pero sí lo quiero leer, güey. Perdón. Perdón. Nada, te has perdido Pero de está muy mucho. chido ese perfume. ¿Ese perfume ya lo leíste tú, Paco? No, pero lo compré, aquí lo tengo, lo quiero leer Ah, también. está bien chido, Pues Sí. a Pero bueno. mí, mi favorito es el Eros de Versace. Tengo que decirles, huele muy Ah, chido. Sauvage de Dior. El mío es Muy bien también. el Blue de Ralph Lauren. Ah, Polo también. Blue. Está bueno ese. Yo tengo, pero el verde. Y también está chido. El polo Ralph Lauren, pero el verde. El Bueno, Lupa, pero pues, ya mucho de perfumes, ¿no? Eh, Entonces nos vemos la semana que viene, muchachos. Buenas noches. bueno, descanse. gracias. Igualmente, Estén gracias. bien. Buenas noches. Buenas Bo- Bye. noches. Ahí nos vemos.